Hola a todos, bienvenidos a este apartado especial en el cual vamos a revisar un título que ya tiene un par de años que acaba de finalizar aquí en México por parte de la antigua y extinta editorial Smash Manga, y se trata del manga de Hyper Future Vision Alita Battle Angel. En este video haremos una pequeña revisión del tomo número 1 hasta el tomo número 9 de esta interesante y peculiar obra. Bueno, algo que podemos apreciar a primera vista acerca de este manga es que debido a sus dimensiones más o menos está clasificado como un tankobon. Por ejemplo, si lo comparamos con este manga de Demon Slayer, podemos apreciar que más o menos guardan las mismas dimensiones en tamaño, pero si los acercamos un poco más, el manga de Smash Manga es un poco más pequeño, pero la diferencia es mínima, simplemente por algunos cuantos milímetros. Y si comparamos este manga de Smash con este otro manga de Editorial Panini, podemos apreciar que este manga de Re:Zero obviamente es más grande, ya que este es un formato B6. Y algo bastante curioso es que este manga originalmente, cuando salió a la venta en Japón, contaba con este mismo formato, pero lamentablemente lo que fue Smash aquí en México no lo sacó con esas dimensiones del formato B6, el cual a mi punto de vista hubiera sido mejor, y esto hubiera hecho más fácil y agradable de leer y abrir este manga. Bueno, otra cosa que también podemos anotar acerca de este título es que en la parte inferior de abajo nos encontramos con el nombre del autor, Yukito Kishiro, y este manga en su momento fue una publicación quincenal. Este primer tomo, si mal no recuerdo, salió a la venta más o menos en junio del año 2018 y tuvo un precio inicial de 89 pesos, el cual se mantuvo hasta el volumen número 9, que finalizó más o menos en septiembre de ese mismo año, 2018. Bueno, ahorita a continuación vamos a darle un pequeño vistazo rápido a este manga. Algo que destaca a primera vista de este primer tomo es que cuenta con este pequeño detalle del cintillo, en donde nos encontramos con el título de Alita. Y algo bastante curioso acerca de este título es que este nombre fue con el cual llegó a los Estados Unidos, ya que supuestamente, por lo que estuve checando, esto lo implementaron más que nada por cuestiones de marketing, para que supuestamente este título fuera de más interés para el mercado americano, y posteriormente este título también llegó bajo este nombre aquí en México con Editorial Smash, pero también incluyó el detalle de lo que es la sobrecubierta, incluirse el nombre de Gon, con el cual salió originalmente en Japón. Bueno, una cosa bastante interesante acerca de este manga es que incluye sobrecubierta. Este detalle le da un plus a este manga, y de hecho lo que es el material de la sobrecubierta es bastante resistente y tiene un grosor bastante considerable. Y a la hora de abrir este primer tomo nos encontramos con otro detalle adicional, y esto tiene que ver con páginas a color. Como pueden ver, estas son las páginas a color, las cuales su hoja cuentan con una calidad bastante buena y un grosor bastante considerable. Y lo que es el arte del dibujo de Yukito se ve bastante genial, como pueden apreciar. Como pueden ver, estas son las hojas a color. Y algo bastante curioso es que el primer tomo simplemente nada más cuenta con este detalle, pero a pesar de todo, estas páginas a color le dan un plus y un valor agregado a este manga. Pero como ya había comentado, nomás este primer tomo cuenta con este detalle, pero hasta cierto punto se agradece. Quizás el motivo por el cual es bastante conocido este manga de Alita por parte de Editorial Smash es que cuenta con una calidad bastante cuestionable. Esto más que nada tiene que ver con el empastado, la cual digamos que ocasiona que el manga sea bastante rígido y duro a la hora de abrir y leer. De hecho, no sé si puedan apreciar este ruido, pero esto lo hace cuando yo intento de hacer un poco más de fuerza necesaria. Y de hecho, al hacer este pequeño acto de doblarlo un poco más, como que da la impresión de que el manga puede llegar a despegarse. Y de hecho, este pequeño detalle e inconveniente le ha pasado a algunas personas, que de repente doblaron un poco más de la cuenta el manga y se despegaron las hojas, y realmente eso fue algo bastante frustrante. De hecho, este detalle me pasó en uno de los últimos tomos, y yo lo que recomiendo es ser un poco cuidadoso a la hora de leer y abrir este manga. Pero a pesar de todo, lo que es la historia de Alita Battle Angel es una historia bastante entretenida, que realmente vale la pena, a pesar de la cuestionable calidad
del tomo en sí. Bueno, también otra cosa que quiero comentar es que lo que es la pasta, digamos que es un cartón bastante sencillo, más o menos al tacto. Se me asemeja mucho al cartón que podemos encontrar en las cajas de cereales. Bueno, es un detalle que quería comentar. Ahorita a continuación voy a mostrarles de forma ordenada los tomos como salieron a la venta. Bueno, aquí tenemos lo que es la portada del tomo número 2, como pueden apreciar. Igual, cuenta con su cintillo. Y posteriormente aquí tenemos lo que es la portada del tomo número 3, que aquí digamos comienza otra aventura, otro arco. Y concluye más o menos en este tomo número 4, como pueden apreciar. Lo que son el tomo número 1 y tomo número 2, digamos que es el preludio que da inicio a las aventuras de Gali, que es esta chica de aquí, que es nuestra protagonista. Y lo que es el tomo 3 y 4, digamos que es otra historia, otro arco, que obviamente sigue después del tomo número 2. Y luego lo que es los siguientes números, lo que es el tomo número 5 y 6, si mal no recuerdo, son otro arco. Como pueden apreciar, aquí están las portadas. Y finalmente ya los últimos tomos, lo que son el tomo 7, 8 y 9, ya más o menos digamos que son el arco final, en donde concluye esta interesante y peculiar obra. Y de hecho, algo bastante interesante es que lo que es el tomo número 9 es el volumen más grueso de todos los mangas de este título de Alita Battle Angel. Bueno, quizás ahorita algunas personas se están preguntando de qué trata esta historia de GOM, o también conocido como Alita Battle Angel. En pocas palabras, digamos que nuestra historia inicia en una especie de futuro post-apocalíptico, en donde valores como la moral, la solidaridad, el altruismo, son, digamos que, valores bastante escasos en ese mundo, ya que en sí, digamos que la sociedad es un poco hostil y muchas personas simplemente se preocupan por sí mismas, y hasta cierto punto esto es comprensible por el entorno en que viven. Y esta historia empieza con nuestro doctor, que es este personaje de aquí que se llama Ido, el cual digamos que es una especie de médico que ayuda a los cyborgs. Y aquí Ido, en un día casual, estaba haciendo un recorrido en lo que viene siendo en los desperdicios de la ciudad de Chatarra, tratando de buscar algunas refacciones para ayudar a sus pacientes. Y de repente Ido se encuentra con el cuerpo de una niña y se da cuenta que la niña aún sigue viva. Y entonces, como Ido era una especie de médico especializado en cyborgs, trata de ayudar a la chica y se la lleva a su casa. Entonces Ido pues queda bastante sorprendido de que la chica, a pesar de las condiciones en las que se encontraba, aún seguía con vida, pero lamentablemente la chica no recordaba nada de su vida y no sabía quién era. Entonces Ido le da el nombre de Gali a la chica, a la cual empieza a querer y a tratar como si fuera su hija. Entonces Ido, con el paso del tiempo, trata de reparar a Gali con la ayuda de su asistente para que Gali pueda moverse libremente. Entonces digamos que llega un momento en el cual Ido le llega a comentar a Gali que no salga de noche fuera de la casa, ya que supuestamente hay un asesino en serie que ataca a las mujeres. Y entonces Gali se da cuenta que cada vez que pasaba un asesinato de una mujer, ella adquiría partes nuevas, las cuales provenían de la víctima. Y entonces ella llega a sospechar de que Ido es el responsable de atrás de aquellos asesinatos. Y entonces de cierta manera Gali siente remordimiento y piensa que todo lo que hizo Ido fue por ella. Entonces digamos que llega un momento en el cual Gali se pone a reflexionar y piensa seguir a Ido y supuestamente le impedirá que siga asesinando a personas para que ella pueda tener un cuerpo completo. Entonces digamos que Gali llega a seguir a Ido y entonces ve que Ido va a atacar a una mujer, y entonces Gali en desesperación detiene a Ido y le dice que no lo haga, que todo lo que ha hecho
fue por ella. Y entonces digamos que de repente la historia da un giro bastante repentino, en donde la persona que Ido planeaba matar era el asesino en serie. Y entonces digamos que a partir de aquí Gali empieza a despertar un arte marcial bastante peculiar, el cual ella no recuerda cómo lo sabe y mucho menos cómo se llama. Y entonces digamos que este tipo de arte marcial fue la que la sacó de un apuro, y con eso lograron derrotar a lo que fue al asesino en serie, que se dedicaba a asesinar a mujeres cyborgs. Bueno, en esta historia, o más bien lo que viene siendo en este mundo, digamos que la sociedad es algo bastante caótica y la ley y el orden, digamos que es bastante inestable. Y aquí las personas que llegan a mantener lo que es el orden en la sociedad, digamos que es una especie de sociedad de mercenarios que llevan el nombre de guerreros cazadores, los cuales digamos que ponen a raya a todos los criminales que hacen estragos en la sociedad, y a cambio de eso ellos reciben digamos que recompensas. Y Gali se entera que Ido es uno de estos cazadores guerreros, y digamos que Gali tiene la intención de ayudar a Ido uniéndose a ese sector de mercenarios de los cazadores guerreros. Pero Ido, como ya había comentado, era digamos que el padre de Gali y no estaba de acuerdo de que ella se involucrara en situaciones bastante peligrosas. Y en pocas palabras, digamos que así más o menos empieza esta interesante obra, en donde Gali, digamos que obviamente por ser la protagonista, es el foco de atención. Y más que nada, lo que es su personaje, digamos que es un personaje bastante humanizado, a pesar de que ella es un cyborg. Y fue algo que me gustó mucho de esta historia, porque digamos que Gali hasta cierto punto es un personaje tridimensional, que tiene sueños, aspiraciones, tiene defectos y miedos. Y de hecho, en el transcurso de esta obra, lo que viene siendo el personaje de Gali, se va enfrentando a diversas situaciones que llegan a, digamos que, a poner en conflicto su estabilidad de su vida diaria. Y en pocas palabras, quisiera decirles un poco más, pero entraría en spoilers, y lamentablemente yo quiero que tengan la oportunidad de darle un vistazo a esta obra, que realmente vale la pena. Bueno, como ya había comentado, esta historia de Alita Battle Angel es bastante entretenida. Aquí puede uno encontrar mucha acción, y este manga, debido a su demografía, está clasificado más o menos como un seinen. Esto más que nada debido a que hay escenas un poco fuertes que tienen que ver con el gore. Y esto hasta cierto punto tiene que ver más que nada con el mundo hostil en el cual se desarrolla esta obra. Digamos que aquí hay situaciones bastante turbias y a la vez un poco incómodas, que de cierta manera tienen que ver con el reflejo de la sociedad y el entorno en el cual las personas de este mundo viven. Y lo que viene siendo la historia a su nivel argumental y sobre todo su narrativa es bastante buena. Digamos que hay momentos en los cuales las cosas parecen ir bastante bien, pero de repente la historia da digamos que giros inesperados y todo se va al infierno y las cosas terminan terriblemente mal, y esto de cierta manera llega a afectar a lo que es el estado emocional de Gali. Y es algo que se disfruta mucho de esta historia, porque en un principio como que no sabes qué va a pasar, y de repente tú más o menos prevés que va a pasar ciertas cosas, pero al final no. Y es lo que me gustó mucho de esta obra. En pocas palabras, esta obra de Alita Battle Angel es una historia que yo recomiendo ampliamente. Como ya había comentado, en esta historia digamos que hay sucesos que son un poco inesperados. Hay situaciones un poco tristes en las cuales realmente digamos que llegas a empatizar con Gali, ya que digamos que hay situaciones que realmente te llegan al corazón y te llegan a sacar una que otra lágrima. Incluso esto con algunos personajes antagónicos, que de cierta manera llega un momento en el cual vemos su pasado y su trasfondo y cómo terminaron así, y hasta cierto punto como que te da un poco de tristeza. Este manga te transmite diferentes emociones, pero a su vez también entretiene bastante por la acción. Y algo que también ya había comentado es que en un principio en esta obra, digamos que las cosas a veces terminan terriblemente mal, y esto, como ya había comentado,
termina afectando emocionalmente a Gali. Y de hecho, digamos que llega un momento en el cual ella llega a caer en una situación bastante deprimente. Y de hecho, ella llega un momento en el cual trata de salir adelante. Y en pocas palabras es una obra que realmente recomiendo. Quisiera decirles un poco más, pero les estaría arruinando la experiencia de disfrutar esta interesante obra. Bueno, por lo que estuve checando acerca de esta obra, fue publicada en su tiempo por la editorial Shueisha, pero no fue publicada en lo que fue en la revista de la Shonen Jump. Si mal no recuerdo, creo que fue publicada en la revista Bosiesnet. Bueno, ahorita les debe estar apareciendo en pantalla. Y lo que fue el primer capítulo de esta obra fue publicado más o menos en diciembre del año de 1990. Y finalizó lo que fue esta primera saga en abril del año de 1995. Y también por lo que estuve checando, esta obra cuenta con diferentes sagas, incluso cuenta con un Gaiden. Pero en su momento, cuando fue traída aquí por parte de editorial Smash, supuestamente la editorial había anunciado que este manga iba a traer lo que era sus siguientes arcos, que viene siendo GOM, Last Order y GOM, Mars Chronicles o Crónicas de Marte. Pero al final lo que fue ese editorial Smash prometió bastante, pero al final decepcionó a todas las personas que creyeron en ella, incluyéndome a mí. Y de hecho lo que fue esa editorial, aparte de este manga de Alita Battle Angel, también llegó a publicar lo que fue el manga de Great Teacher Onizuka, pero por lo que recuerdo creo que ese manga no lo terminó de publicar, le faltaron más o menos como 3 o 2 volúmenes, no recuerdo exactamente, pero sí, ese manga no lo logró concluir. Y de hecho un problema que se mantuvo en ese manga de Great Teacher Onizuka y en este manga de Alita fue el detalle de que los mangas eran un poco duros y rígidos a la hora de abrir. Y es un detalle que ya les había comentado que es bastante molesto. Y de hecho este manga todavía lo pueden encontrar en Usagi Tsukame, pero por lo que estuve checando no está completo. Hay algunos números, pero igual si quieren adquirirlo, es un título que realmente vale la pena. Lo pueden conseguir en algunas páginas de Facebook especializadas en manga. Hay ocasiones en que algunas personas lanzan este manga más o menos a precio de portada e incluso un poco más barato. Yo les recomiendo que en lo personal no paguen más del precio de portada de este manga. Realmente no lo vale respecto a la calidad, pero la historia en sí es bastante buena. Si lo consiguen a este precio de portada, yo sí les recomendaría que lo compraran, porque sí es un título bastante agradable. Pero también cabe la posibilidad de que en algún futuro quizás Panini o Kamite lo traigan a la venta. Por ejemplo, lo que había sido Editorial Smash había tenido bajo su poder algunas licencias, y una de estas licencias era el manga de Claymore, el cual ya hace algunos días Editorial Panini anunció a través de sus redes sociales que lo iba a traer a la venta, y de hecho fue algo bastante sorprendente. De hecho, ese pequeño detalle del manga de Claymore da la esperanza de que Editorial Panini traiga en algún futuro algunas licencias, las cuales en su tiempo tuvo en su poder lo que fue este editorial de Smash Manga. Un detalle que se me estaba pasando comentarles es respecto a la calidad de las hojas blancas de este manga de Alita Battle Angel. Por ejemplo, si lo comparamos con publicaciones anteriores de Editorial Panini, por ejemplo con este manga de Re:Zero, podemos apreciar que el manga de Smash, respecto a su blanco, cuenta con un blanco un poco más brillante, y en cambio las hojas de las publicaciones regulares de Panini son un poco más opacas. Pero si comparamos las hojas de este manga de Smash con títulos más recientes, como por ejemplo con este manga de Demon Slayer, podemos apreciar que las hojas de Smash son un poco opacas. Pero a pesar de este detalle, las hojas de este manga de Smash son bastante buenas, ya que tienen un grosor y una calidad bastante aceptable, y de hecho no se transparentan, y es un detalle que me gustó bastante. Por ejemplo, en antiguas publicaciones de Panini nos encontrábamos con el detalle de que había páginas en las cuales se transparentaba la parte trasera de la hoja y era a veces muy incómodo de leer. Y ya casi para finalizar este video, respecto a las adaptaciones de esta obra de Alita Battle Angel, lamentablemente esta obra no cuenta con anime, pero sí cuenta con una OVA,
y con una película un poco cuestionable, dependiendo del punto de vista de cada quien, ya que para unos puede ser una reinterpretación de esta obra y para otros puede ser una mala adaptación. Bueno, respecto a la ova más o menos sigue más o menos lo que es la historia original del manga, y realmente la ova me gustó bastante y es una obra que yo les recomiendo que le den un vistazo. Y referente a la película, realmente la película no fue completamente de mi agrado. Sin embargo, algo que debo reconocer es que más o menos respetaron en esencia hasta cierto punto lo que fue el personaje del Doctor Ido. Pero de allí en más, lo demás no fue completamente de mi agrado. Y respecto a las cosas malas que le llegaron a pasar a Gali en la película, más o menos ahí fue por causa de terceros. Y en cambio, aquí en la obra original, muchas cosas malas de las que le pasaron a Gali fue por sus acciones de ella. Porque digamos que en cierto momento ella hizo ciertas cosas que en un futuro de cierta manera repercutieron en las cosas malas que a ella le pasaron. Igual, era algo que quería comentar. Y ya creo que por mi parte sería todo. Espero que este pequeño video haya sido de su agrado. Y sin más, me despido de ustedes. Adiós. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.